Mario Isea, embajador, buenos días. Muy buenos días. Habla de mentiras en los hechos. ¿Ya existe una versión real de lo que sucedió en aquellos hechos donde murieron esos 3 estudiantes? Es bien importante esta oportunidad que nos dan para aclarar algunas cosas, ¿no? El señor Leopoldo López ha llamado desde el 23 de enero de este año en rueda de prensa a salidas no electorales, a acelerar el camino. En el año 2002, cuando el presidente Chávez fue depuesto por 48 horas y restituido en el poder por el pueblo en la calle, el señor Leopoldo López se jactaba de su participación en el cierre de autopistas con gandolas, camiones. Después, más adelante, el presidente Chávez produjo un decreto ley de amnistía, pero no todos estos ultrajes a la constitucionalidad, y el señor López parece ser reincidir, ¿no? En los sucesos recientes, él aparece arengando frente al Ministerio Público a un grupo de gentes. Está usted pasando, en este caso estoy viendo fotografías. Tenemos aquí algunas fotografías, no sé qué cámara la puede tomar, ¿no? Aparece el señor López arengando manifestantes que pedían supuestamente la libertad de algunos detenidos por sucesos que se suscitaron en el estado Táchira, donde fue atacada por un grupo de personas la residencia del gobernador del Táchira, donde funciona un centro de atención a niños con discapacidades. Hubo allí un grupo de detenidos y la Fiscalía, el Ministerio Público, que es quien se encarga de la investigación, recibió esta manifestación que pedía liberación de algunos de estos detenidos. La Fiscal General de la República llamó al diálogo, se prestó a recibirlo, eso fue rechazado, y lo que se produjo acto seguido es el destrozo total de las instalaciones de la Fiscalía. Pero ustedes tienen pruebas en este caso de que el señor Leopoldo López fue el instigador de las protestas que acabaron el otro día con la muerte de 3 estudiantes. Se lo digo porque hay... Inmediatamente después de los sucesos, donde se puede ver preparado como cosa, como si fuera muy normal, bombas incendiarias, gasolina, etcétera, donde hay personas que saltan las barricadas policiales que estaban protegiendo la marcha. Y quiero destacar este hecho, porque vimos que este joven que aparece aquí saltando la barricada fue entregado por la policía a su señora madre, sin ningún tipo de lesión. Luego de la retirada del señor Leopoldo López, incendian los vehículos del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas que está cruzando la plaza, van al Tribunal Supremo de Justicia y también causan destrozos, ¿no? Ahora, embajador, dígame, estamos viendo en este caso los últimos días, está usted enseñando fotografías, pero en todo caso son protestas de una parte de los venezolanos que están enfadados, están molestos y en este caso contrarios a la gestión del presidente La protesta Maduro. en Venezuela está garantizada. ¿Está polarizada Venezuela? Es decir, ahora mismo estamos hablando de 2 Venezuelas, embajador. Todos los venezolanos que estén en desacuerdo con cualquier política pueden protestar pacíficamente, pero eso no es pacífico, eso es violencia e incitar a la violencia, e incluso con una campaña posterior para justificar cualquier hecho de promover o difundir imágenes falsas del proceso. Aquí tenemos algunas de ellas. Muertos en Alepo, aparecen aquí como si fueran asesinados en Maracay, en Venezuela. Represión en Chile en 2012, pasa por Twitter como represión en Venezuela. Sucesos con la policía brasileña, pasa como si fuera represión en Venezuela. Bebés en caja en un hospital de Honduras, se pone aquí que es un hospital de Venezuela. Hasta una cadena humana realizada en Cataluña, aquí aparece como si fuera realizada en el estado Táchira, como protesta. Por Twitter se llama asesinar a los chavistas, se les insulta, se les dice cualquier cosa. Es decir, hay un proceso de incitación a la violencia muy dañino. Ahora, en Venezuela cualquiera puede protestar, hay un debido proceso. En la entrega del señor Leopoldo López le acompañó el presidente de la Asamblea Nacional, muy distinto a lo que hizo Leopoldo López en el 2002,
cuando fue a asaltar residencia, donde se vejó al diputado Tarek William Saab, al ministro de Interior y Justicia Rodríguez Chacín, actual gobernador del estado Guárico, y hay un conjunto de hechos que está investigando los organismos competentes. Yo no puedo sentenciar, no es mi función, pero los organismos competentes, con todos los indicios, determinarán si procede un juicio a continuación al señor Leopoldo López o no. Y dígame, ¿hasta qué punto la situación en Venezuela, la escasez de productos de primera necesidad, esa inflación al 60% que haya aumentado la delincuencia, haya producido, en este caso, esa radicalización de la oposición al presidente Maduro, sobre todo quizás por parte de un sector que considera que la oposición de Capriles ha sido demasiado leve? ¿Lo achaca usted a eso? Bueno, fíjese que en Venezuela hay un proceso donde nos hemos empeñado en pagar deuda social. Nosotros acabamos de entregar 500.000 viviendas en 2 años y medio, ¿no? Hay misiones, misión alimentación, una misión de sanidad pública, se incrementa la matrícula estudiantil universitaria de 400.000 a 2 millones de estudiantes, los pensionados de 300.000 a 2 millones de pensionados, entre otros logros del proceso. La inflación promedio de los gobiernos bolivarianos es del 28%. La inflación promedio del gobierno del presidente Caldera, anterior al de Chávez, y del presidente Pérez, anterior, en un caso es superior al 50%, en otro caso superior al 45%. Recuerdo el año 96 con una inflación de 103%. Era el doctor Teodoro Pekov, por cierto, ministro de Planificación. La inflación con inclusión es un problema, pero es peor la inflación sin inclusión. Cuando se comienzan a tomar medidas para combatir un pico de inflación que tiene mucho que ver con especulación, surgen todos estos hechos de violencia. Después de un proceso electoral en el cual el señor Capriles llamó a plebiscito, el señor Capriles fue derrotado por Nicolás Maduro con una diferencia aproximada de 300.000 votos. No querían reconocer el triunfo, querían desconocer al árbitro, al Consejo Nacional Electoral, que está reconocido por misiones de observadores de todos los países. Incluso hay un grupo de diputados plurales de España que certifican en un documento que el proceso venezolano electoral es inobjetable. Ahora, posteriormente, cuando Capriles llama a equiparar a un plebiscito la elección municipal, si la suma de los votos para alcaldes bolivarianos o chavistas es inferior a la suma de alcaldes pro Capriles, eso querría decir, según el señor Capriles, que el pueblo rechazaba a Maduro. Pero resulta que en esa elección municipal la diferencia entre la suma de votos bolivarianos y votos de la oposición se triplicó a favor de los votos bolivarianos. Entonces, unas semanas después ocurre todo esto. ¿Por qué no esperar los mecanismos constitucionales? Si el gobierno no acierta, se desgastará y puede convocarse un referéndum, ¿no? Es una alternativa de solución a crisis total que está en nuestra Constitución a partir del 99. El 20% del electorado inscrito puede convocar un referéndum revocatorio al presidente de la República. No hay necesidad de insurrección, de incendiar el país. Lucía. Sí, buenos días, embajador. Muy buenos días. Usted representa a un gobierno democrático que ha ganado las elecciones y permítame que le diga que es muy difícil de comprender que un gobierno democrático encarcele al líder de la oposición, a uno de los líderes de la oposición, alegando que es un terrorista. Es decir, esto me reconocerá usted que es muy difícil de comprender por el resto del mundo, ¿no? Teniendo en cuenta además, usted ha mostrado todos esos documentos, pero seguramente en los periódicos están llenos de denuncias de torturas por parte de la policía venezolana en las cárceles, por ejemplo, ¿no? Es decir, que eso también es una denuncia. Y además, los 3 jóvenes que murieron, bueno, parece que el gobierno ha reconocido, porque ha destituido al jefe del servicio de inteligencia, que efectivamente fueron paramilitares o gente controlada por el gobierno quien disparó y quien mató a los 3 jóvenes. Ustedes están acusando a Leopoldo López de estos incidentes. Me reconocerá que es muy difícil de creer que Leopoldo López causara la muerte de los 3 jóvenes cuando han destituido al jefe del servicio de inteligencia, ustedes mismos. Además, su presidente ha dicho que es un fascista o algo así. El presidente Maduro ha sido muy claro en
señalar que el sistema democrático, democrático social de derecho y de justicia que funciona en nuestro país, no hace concesiones con la violencia. Ha llamado al desarme, a la paz, al diálogo, y ha señalado que cualquiera que use armas fuera de los organismos del orden que tienen el derecho constitucional de portar las armas de la República será sancionado sin contemplaciones. Y se investigará cualquier hecho. Las investigaciones se están haciendo. El gobierno va a respetar los resultados de cualquier investigación. Pero lo que está muy claro en este caso es cómo comenzó todo este proceso de instigación a la violencia, cómo sucedió lo del Táchira, cómo sucedió lo del incidente frente a la Fiscalía. Es muy sospechoso que vayan a la Fiscalía, se nieguen a entregar un documento a la fiscal cuando piden liberación de unos detenidos, que acoto además, hubo 99 personas señaladas, solo 13 continuaban detenidas por la gravedad de los hechos. Y en el caso del señor López no se está deteniendo por ser un líder de oposición, sino por incitar a la violencia, porque lo hace públicamente, porque llama a no respetar los canales constitucionales y porque estuvo presente allí incitando a la violencia que produce estos hechos de destrozos de propiedades públicas y bienes públicos, y además se produce en medio de ese caos que se genera estas muertes, que la investigación dirá en definitiva quiénes son los responsables. En nuestro país, a partir de la Constitución del 99, está desterrada la tortura, la desaparición forzada. Nosotros vivimos en la desaparición del profesor Lovera, asesinado, del padre de Jorge Rodríguez, actual alcalde de Caracas, del hermano del expresidente de la Asamblea Nacional, tirado desde un helicóptero vivo en los años 70, ¿no? Hace poco en los gobiernos de Pérez, Lucinchi, etc. Eso está totalmente desterrado en la Constitución venezolana. Cualquiera que exceda en mecanismos no legales para tratamiento de reprimir actos vandálicos es sancionado, igual que debe ser sancionado el que promueva actos vandálicos, destrozo a la propiedad, incite al odio, a la violencia y a las salidas no constitucionales. Luis. Hola, buenos días. Buenos días. El señor Maduro ganó las elecciones de manera por muy pocos votos, ¿no? Fue bastante sorpresivo porque él calculaba que la victoria iba a ser más rotunda, ¿no? A partir de ahí es verdad que el país, Venezuela, entra en una dinámica de mucha división. Mi pregunta es no voy a abreviar. ¿Está el presidente Maduro haciendo todo el esfuerzo posible para abrir un diálogo con la oposición, teniendo en cuenta que el país está partido en dos de una manera bastante cada vez más dramática? ¿Está haciendo un esfuerzo de diálogo suficiente con la oposición? El presidente Maduro comenzó su gobierno en la calle, gobierno de calle, visitando todas las regiones del país. Convocó a todos los gobernadores y alcaldes electos sin distingo de ninguna naturaleza, a conversar. Convocó el Consejo Federal de Gobierno, donde están representados todos, para discutir los proyectos que tiene cada uno de ellos. Pidió colaboración para enfrentar los principales problemas del país, pero no parece haber interés en resolver los problemas del país, sino en tratar de provocar una salida violenta del presidente Maduro, que es un presidente constitucional. El proceso bolivariano ha ganado 18 de 19 elecciones en los últimos 15 años. 18 de 19, incluyendo un referéndum revocatorio que se intentó contra el presidente Chávez, que ganó con absoluta mayoría. De modo que en esta constitución, que al principio la oposición rechazó, estigmatizó, que ahora todos los venezolanos asumen, se contemplan salidas constitucionales, no solo la elección, está el revocatorio, el abrogatorio. Se puede derogar una ley aprobada por referéndum, se puede derogar el referéndum consultivo para problemas de interés nacional. De modo que ahí están todas las herramientas, hasta la convocatoria de una constituyente, que antes no estaba prevista, la reforma constitucional. Hay un conjunto de mecanismos de participación democrática que están allí en la Constitución. No es necesario incendiar el país con barricadas. Yo quiero narrar esto porque yo estuve hospedado en un hotel en Caracas antes de venir a España, y desde la altura del hotel veía barricadas de fuego donde no había nadie. Motorizados iban de vez en cuando y las reincendiaban, ¿no? Para mantener la idea de una Venezuela en llamas. Venezuela no hay una crisis total, el país no está dividido entre quienes lo quieren incendiar y que no. La mayoría de los venezolanos quiere paz. Sí, señora embajadora, pero al margen de eso, lo cierto es que Venezuela es un país que necesita inversión extranjera. Usted mismo lo ha dicho, incluso le ha pedido a las empresas españolas que vayan allí. Pero para eso hace falta dos seguridades, una seguridad física y una seguridad jurídica. ¿Es ahora Venezuela un país en el que alguien se pueda plantear inversiones?
Mire, yo ayer me reunía con directivos de Repsol que acaban de firmar un plan de inversión de 1.200 millones de dólares en Venezuela y tienen un plan de cerca de 4.000 millones más en los años sucesivos. Está el Manfred, están las empresas que adelantan la refacción de las líneas del metro de Caracas, etcétera. Está la Telefónica con importantes inversiones, entre otras empresas españolas. En la faja del Orinoco no solo está Repsol, está Petrobras, está China Petroleum, hay cerca de 10 países, Eni, el Total, etcétera. En Venezuela hay inversión extranjera y la banca, incluso el Banco Provincial en Venezuela, el BBVA, reporta ganancias importantísimas en 2012-2013. Yo conozco el tema porque fui presidente del Banco Nacional de la Vivienda hasta hace un año en mi país y hay condiciones favorables para la inversión. Lo que no hay es el deseo de que se especule, que se quiera ganancias excesivas. En la inflación del último año hay un ingrediente especulativo fuerte y se aprobó una ley de precios justos contra la que se reacciona, donde se plantean un límite de un 30% de ganancia razonable. Yo no sé si los límites de ganancia en otros países del mundo son otra cosa. Nosotros tenemos una economía fuerte que tiene que ajustarse y tiene que adecuarse a las nuevas exigencias de pagar deuda social y mantener los equilibrios macroeconómicos. En esa tarea estamos. Pero, por ejemplo, nuestra deuda pública, nuestra deuda externa es manejable. Es un porcentaje muy bajo, 18% del Producto Interno Bruto, mientras que hay países que rebasan el 100% del PIB en su deuda. Si nosotros tenemos holgura para resolver nuestra situación, necesitamos diálogo y cooperación. Embajador, le agradecemos que haya estado esta mañana aquí con nosotros en Los Desayunos. Nos encantaría tener otro programa porque tenemos tantas cosas que contar que... A mí también me encantaría. Pues otra vez, cuando quiera. Aquí tiene... Yo soy un asiduo televidente de este programa. Pues que siga siéndolo. Muchísimas gracias, embajador. Hasta otra ocasión. Gracias a ustedes. Muy buen día.